primeramente vamos a hablar de las ampliaciones y reducciones de figuras. Entre las figuras que digo puedo tratar de mapas, de maquetas, de planos y de hasta miniaturas o esculturas. Esas esculturas, esos planos y lo demás que nombré se determinan por escalas numéricas. Como son réplicas, no va del mismo tamaño, sino que normalmente se hacen más pequeños, como los mapas que podemos ver en los libros de historia, de geografía, de cualquier libro que podamos observar mapas que nos cuentan sobre unos terrenos, sobre el paisaje. Entonces nos cuentan con escalas numéricas, porque no se puede tener ahí el paisaje real. Entonces las dimensiones de esos dibujos son más reducidos y de acuerdo a la escala numérica nosotros podemos pensar qué tan grande es el dibujo o el paisaje o de lo que nos estén hablando. Para los planos también sucede lo mismo, utilizamos escalas para hacer los dibujos de cada piso de las casas, de la distribución de fincas, con casas, con piscinas, etc. En estos casos, por ejemplo, las escalas numéricas son razones que se escriben en forma de proporción y se leen como división. Recordando que las proporciones se leen y se escriben de la siguiente manera. Por ejemplo, así. Y se lee 1:50, como lo vimos el año pasado en proporcionalidad. 1:50. En estas escalas numéricas, si hay escrito esto, 1:50, significa que 1 centímetro en el dibujo equivale a 50 centímetros del dibujo real, o sea, del paisaje en realidad. Entonces, si llegare a encontrar esta medida así, de 1:50, significa que el dibujo, imagínense, son 50 veces más pequeño que el real. Y en las escalas numéricas encontramos siempre una lineecita donde indica la parte que se está tomando en negrilla. Es el equivalente a 1 centímetro. Y acá le escriben a cuánto equivale, que puede ser, digamos, 2,024 metros, ¿cierto? Si acá dice metros, ¿qué quiere decir? En este caso, que 1 centímetro equivale a 2 metros. En otras palabras, 1 centímetro equivale a 200 centímetros, porque 2 metros en centímetros son 200. Entonces, así es que usted puede leer la escala. Ahora bien, hay algunos criterios de nomenclaturas que rigen en la arquitectura, que ya vienen de pronto revisado acá otro tanto, que eso sí ya ustedes lo van a ver en arquitectura. Pero acá lo importante es este pedacito en negrilla y observar qué medida le dan para saber cuál es la ampliación. Normalmente la ampliación o la reducción en ese caso, porque 1 centímetro equivale a 200 centímetros, entonces lo estamos ampliando. También en algunos casos podría utilizarse escala para explicar cuál fue la reducción, pero normalmente no se usan esas escalas así dibujadas para cuando uno amplía, como en el caso anterior de ampliación y reducción por la técnica de la cuadrícula, se les explicó. Entonces ahí no es necesario
cuando es la reducción. Bueno, eso en cuanto a escalas. Cuando tenemos un área, y esta área, pues cómo se calcula la base por la altura, ¿cierto? Pero si esta área está formada de esta forma más bien, y yo la aumento, le aumento un cuadro o un metro o un centímetro por este lado, no le voy a aumentar este solo cuadrito, sino también a toda esta área. Pero si le aumento de un lado, tengo que aumentarle del otro. Entonces, si le aumento acá, no la voy a dejar así, sino que la extiendo hasta acá. Entonces, como la aumenté en 1, imagínense, el área antes era de 4 cuadrados, ahora tiene 3, 6, 9. Entonces, se amplía. En el ejemplo que se les dio en la guía, por ejemplo, que si tenemos esta área y se amplía en 1, si se amplía en 1, entonces nos quedaría esta, ampliar uno para allá y ampliar acá, pero no se puede dejar así faltándole esto, sino que hay que ampliarlo hacia lo horizontal y hacia lo vertical. Entonces el que era antes era un cuadrito y aquí aumentó en 4, y ahí significa que está de 1 a 2, porque acá antes era 1 y ahora hay 2. Y lo mismo acá, si esta era el área inicial, acá se triplicó, o sea, se aumentaron a 3. Coloquémoslo acá. De 1 a 3. Se aumentó 1, 2, 3. Y lógicamente vertical también. Y cuando ampliamos de a 2, entonces miren, el área aumentó en 4. Y acá, o sea, en 4 unidades. Y acá, miren, ya son 9 unidades. Eso es lo que significa ya el ejemplo que se les dio. Lo mismo tienen el otro ejemplo que es de triángulos, también se aumentan y se triplican o se cuadruplican. Y en los volúmenes lo mismo, un volumen, como en un volumen entran 3 dimensiones, si yo tengo este cubo, y lo voy a doblar, o sea, le voy a hacer el doble, entonces ya no será 1 por acá, sino 2, 1 y 2, y de para acá también serán 2, entonces nos quedaría así. Y la parte de la altura pues también se doblaría y ya no sería un cuadrado más, sino 2. Listo. Entonces, lo que pasa ahí es que es el número de dimensiones en que se amplía. Aquí eran 2, ustedes ven que se aumenta por todo lado porque es un área, entonces en lo horizontal y en lo vertical. Acá entran 3 dimensiones. El largo, entonces se aumentó. El ancho largo se aumentó en 2. El ancho también ahora es el doble. Y el alto también ahora es el 2. Entonces ahí también es de 1. Y vemos que ahora, ¿en cuánto aumentó? Es de 1 a 2. Y acá resultaron ya 8 cubitos. 1, 2, 3, 4 y los 4 de abajo, que son 8.
Ha sido todo por hoy.